viene en O, le agrego los 60 para que ya me dé los minutos. Bien, en una cuenca natural, estamos hablando de un escurrimiento superficial, o sea, va sobre el suelo, sobre las corrientes de arroyos y ríos, pero es superficial. Pero también tenemos tiempos cuando hablamos de alcantarillado pluvial. Entonces, cuando hablamos de alcantarillado, pues tenemos que sacar también un tiempo de escurrimiento superficial. Pero ese escurrimiento va a llegar un momento en el que va a llegar a una boca de tormenta o a una coladera, como le llaman. En coladera o a la boca de tormenta, a un registro del cual sale un tubo que va a conectar a un pozo de visita y por medio de un tubo va a ir hacia otro pozo de visita. Por lo tanto, si analizamos en una zona urbana, pues vamos a tener dos tipos de escurrimiento. Uno, superficial, los conductos. Y entonces, el superficial lo vamos a calcular igual que en la cuenca, ¿sí? Con la ecuación de Kirchhoff igual, pero en lugar de llamarle tiempo, le vamos a llamar tiempo de ingreso. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo que tarda en escurrir el agua hasta ingresar en la boca de tormenta. Por eso le llamamos tiempo de ingreso. Que en la cuenca. Y ya veremos alguna otra variedad que vamos a tener, pero cuando hagamos estos ejercicios. Ahorita, porque ahorita estamos viendo el tiempo de concentración, y lo vamos a volver a ver cuando veamos el alcantarillado pluvial. Bien, ya tenemos el tiempo de ingreso, que es el escurrimiento superficial. Ahora tenemos que calcular el tiempo de escurrimiento en el tubo de pozo, y entonces para eso le vamos a llamar tiempo de escurrimiento y vamos a utilizar la longitud del tramo pozo y lo dividimos entre la velocidad que lleva el agua dentro de ese tramo de tubo. Pero como la velocidad la calculamos en metros por segundo y el tiempo tiene que darnos a fuerza en minutos, pues entonces dar la velocidad por 60 para poder obtener minutos. Y entonces, ya teniendo, pues entonces sumamos el tiempo de ingreso con el tiempo de escurrimiento y entonces me va a dar el tiempo. Entonces, que quede claro que existen dos tiempos de concentración diferentes. Uno, para la natural, el tiempo de concentración es el resultado de aplicar la ecuación de Kirchhoff.
mientras que pluvial, el tiempo de concentración es el resultado de sumar el tiempo de ingreso que se calcula con la fórmula, el tiempo de escurrimiento que se calcula dividiendo la longitud del tramo entre la velocidad multiplicado por 60. Es la que se multiplica por 60 para que no se confunda que el cociente de longitud entre velocidad es la que multiplicamos por 60. Esto lo repetiremos en el pluvial, en el alcantarillado pluvial cuando lo veamos, pero que ya estén en antecedentes de ese. Con esto terminamos el capítulo de la cuenca. Ya vimos sus características geomorfológicas y vimos cada una de las condiciones, de las características geomorfológicas, que es lo más importante de la vegetación, que no debe de olvidarse, y habría que agregarle a eso en mecánica de fluidos, de materiales, mecánica de suelos, y lo que ven de geotecnia en el laboratorio, puesto que hay los suelos, etcétera, que tiene que ver pues con cómo se comporta el agua en la superficie del suelo, y que con escurrimiento y con infiltración. Bien, el siguiente capítulo pues habla de la precipitación, ¿sí? Ya platicaba yo cuando veía que la precipitación pues tiene dos formas de clasificación. Una es física, de acuerdo a cómo recibimos el agua, ¿no? Si es líquida, bueno, pues es en forma de lluvia. Si es en forma de granizo. Y si es semisólida, es como nieve. Esas son las como nos cae el agua en la tierra, de acuerdo pues a las diferentes circunstancias que haya, principal y de temperatura. Bien, pero también recibe otra clasificación que es en lo que los origina, y de acuerdo a eso tenemos una precipitación convectiva. Significa que hay una conversión, ¿sí? O sea, en el sitio cayó una precipitación y eso con el calor del sitio se evapora, y cuando hay un cambio de temperatura vuelve a precipitarse en el sitio. También se le considera como una precipitación local, puesto que el fenómeno se da prácticamente en el mismo sitio. Donde se presenta este tipo de lluvia, ¿sí? Es muy común en los bosques y en donde la cantidad de humedad que existe pues permite que cuando hay sol se evapore, y hay tantas nubes comúnmente se conservan allá arriba, y en la noche que enfría pues puede caer la lluvia. Claro,
Si en el día y de repente llega una masa de aire más frío, puede ocurrir que se precipite también en el día. Pero ocurre comúnmente en el mismo sitio. Después tenemos las precipitaciones ciclónicas y por otro lado las precipitaciones frío. Ambas están en el mismo paquete, no porque sean iguales, sino porque con el enfrentamiento de dos masas, una de aire frío y otra de aire caliente. Otros factores que las hacen diferentes. En el caso de las ciclónicas, logra llegar hasta zonas tropicales en donde existe una gran cantidad de humedad con aire caliente. Y por el choque que se tiene en el mismo sitio, se puede o existe de allí la masa de aire frío comúnmente va por abajo con una baja presión, mientras que la masa de aire caliente arriba con una alta presión. Y entonces ese cambio de presiones y en la zona en la que se origina un vórtice, o sea, un giro de las masas de tal forma que enreda la baja presión y eso va originando que vaya jalando la humedad de la zona y masa de aire caliente los empuja hacia el norte y por eso nos llegan los ciclones de la parte digamos más hacia el norte. Algunos entran del Atlántico al Golfo de México y otros se van por el Pacífico, pero vienen de Centroamérica y pasan y se van hasta la zona de California, una cosa así. Cuando llegan a zonas de fría, pues se desintegran, puesto que ya no tienen la energía del agua caliente. ¿Sí? Y también, pues también como ya deja de haber humedad, pues pierden su fuerza. Mientras que las de frente el frío que baja, sobre todo en épocas de otoño y de invierno, y choca contra una masa de aire, pero la masa de aire caliente siempre queda arriba de la masa de aire frío, y entonces la lluvia es comúnmente chipi, porque solo la parte que tiene contacto con la masa de aire frío es la que se enfría y es lo que cae de lluvia. Aquí tengo algunas pues de lo que es un ciclón. Como ven, hay un giro aquí que se generó. Sí, adelante. Perdón, disculpe que me interrumpa. Yo tengo una duda nada más. Dime. A lo de la precipitación frontal o ciclónica, se comentaba que algunas eran de frente cálido y otras eran de frente frío, pero también usted comentó que, por ejemplo, el cálido siempre queda arriba. Entonces, ¿qué es lo que provoca que sea cálido uno y frío otro? Eso no me quedó como claro. Ahorita que veamos un croquis, tengo mi dibujito más adelante. Ahorita lo vemos. Entonces decía que... Gracias, profe. Por la
alta presión y la baja presión que se quedó en medio hizo que, y sobre todo por el movimiento de la Tierra, hace que esto tome un giro en contra de las manecillas del reloj. Como ven, aquí se ve muy bien cómo está jalando esta corriente la humedad y cómo está jalando acá esta corriente la humedad. Entonces empieza a jalar la humedad, ¿ya? Llega. Aquí están marcadas las zonas más comunes de los ciclones. Como ven, se forman muy cercanos, aquí se forman y se van hacia el norte. En este caso se fueron casi hasta los polos. En este caso no llegan hasta los polos, seguramente intensa de agua más fría. Acá en la zona de Japón y China, pues también es una zona intensa de huracanes. Y por otro lado, en esta zona, entre se me fue el nombre de este es el último. Bueno, no me acordé ahorita. Australia, eso. De Australia. Y aquí de Indonesia y no sé qué. Bien, entonces esta parte también se hace con muchos ciclones. Entonces, bueno, ese es el fenómeno que se da fríos. O sea, aunque el frío, la masa de aire frío baja y choca con una de aire caliente, y el hecho en donde se está formando por el movimiento de la alta presión y una baja presión hace que se forme un vórtice. Mientras que las de frentes fríos viene, en época de otoño, viene la masa de aire frío, ¿sí? Que siempre viene más abajo. El frío es más pesado que el caliente y el caliente arriba con la humedad, pero cae agua solo por el contacto superficial de la masa de aire caliente que tiene la humedad de aire frío. Como es poca la superficie de contacto con la masa de aire caliente que tiene la humedad, pues la lluvia comúnmente, mientras que cuando viene empujando la masa de aire caliente a la masa de aire frío, que quedaría así, puesta así, entonces la masa de aire frío queda acá arriba y entonces toda la masa de aire caliente, o sea, como la masa de aire caliente tiende a subir, pega con la masa de aire frío y por eso se provocan lluvias torrenciales. En la época, es en verano, ¿sí? Y parte de primavera, ¿sí? Que es cuando hay más calor, que es cuando empuja la masa de aire caliente a la masa de aire frío, de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, la masa de aire caliente entonces ahora está abajo y la masa de aire frío tiene esta curvatura, sí, y entonces que tiende a subir, choca con la de masa de aire frío y se enfría toda la masa de aire caliente con humedad y por eso la lluvia. Esa es la diferencia, pues, de un frente frío contra la lluvia de otoño o de verano. Pero, por último, tendríamos las precipitaciones orográficas, que no es más que de que nos trae un ciclón o un frente frío la humedad a la República, y voy a irme al AutoCAD, lo que es en realidad. Voy a hacer un dibujito, yo sé que va a estar mal hecho porque lo voy a estar haciendo rápido.
rápido. Pensando en que estuviera bien hecho, porque en realidad esta debería de quedar mucho más abajo. O sea, el Océano Pacífico es más profundo que el Golfo de México. El Océano Pacífico, este es el Golfo de México, esta es la parte plana que hay desde el Golfo de México hasta la Sierra Madre Oriental, es de un poquito de playa y luego sube hacia la Sierra Madre Occidental, y esta es la meseta central. Entonces la humedad que nos llega del Golfo de México, lo pinté al revés, pero bueno, no importa. La humedad del Golfo de México o del Océano Pacífico, ¿sí?, choca aquí. Hola, cara de bola. Y entonces, si trae suficiente humedad, sube por la orografía de la República y nos la plantea aquí en la meseta central, que es donde son Querétaro, el Distrito Federal, etcétera, toda esa franja de la meseta central. Y entonces, si hay suficiente humedad, ¿verdad?, nos llueve. Y por eso le llamamos a ese tipo de precipitación orográfica, porque tuvo que remontar la humedad y de los frentes fríos, remontar la orografía de la República para que nos llueva. Por lo tanto, podemos decir que las precipitaciones pues solo se presentan en esa meseta central. Claro, si hubiera en la República en alguna parte que no se llama meseta, supera la orografía del lugar, pues también será precipitación orográfica. Pero lo más común es que sea en la meseta central, que así sucede. Si ustedes observan, en el Distrito Federal es muy común que si se presenta un frente frío o un ciclón, a los 2 o 3 días llueve en el Distrito Federal, es casi obligado, ¿sí? Y también si se presenta un ciclón, también ocurre lo mismo. O sea, el Distrito Federal recibe como precipitación orográfica casi siempre las precipitaciones que vienen con los ciclones, con los frentes fríos, ¿sí? Mientras que León no, sí, acaba de pasar el ciclón ese que llegó a Estados Unidos y inundó varias partes de Veracruz, creo que hasta Monterrey tuvo problemas, etcétera, pero León no le pasó nada. Contando en el noticiero de ayer, casi toda la República tuvo precipitación. Sí, pero estoy en por clase, causa estoy grabando. ¿Qué pasó? de este ciclón que se presentó y una perturbación tropical que se presentó 14. en el Pacífico, y León en esos días no llovió nada. León es un lugar que se considera semiseco, ¿sí?, ¿Cómo? y que pues requiere de ciertas circunstancias Ya. muy particulares. En conclusión, esas son las precipitaciones orográficas. ¿Sí? Uy, me fui al otro.
Ok, bien. ¿Cómo medimos la precipitación? Pues bueno, la medimos con dos aparatos. Un manual y que tiene más o menos esta forma y que se llama pluviómetro. ¿Sí? Es un cilindro, diámetro de 20 centímetros, en el cual cae el agua, entra por este embudo y cae adentro. Adentro tiene una que es de 2 centímetros de diámetro y que está graduada en centímetros. Al medir aquí los centímetros, en realidad estamos midiendo los milímetros que cayeron de precipitación. La milímetros, pues es para poderle dar una mayor precisión a los milímetros precipitados y por eso podemos aproximar decimales o décimos de milímetro. ¿Sí? Podemos dar el 28.5, 28.7, pues esto que, como están los milímetros de esa escala, representan décimas de milímetro de precipitación. Bien. Que es automático, ¿sí? Y que lo mide, también cae el agua en esta boca que también es de 20 centímetros, cae por este cono, este embudo, que lo lleva a esta probeta. Hay diferentes formas anteriormente. Esta es una, en la probeta entra una barra con un flotador. Entrando el agua en esta probeta, el flotador empieza a subir y entonces la barra que detiene el flotador tiene una varilla fina en una plumilla. De esa plumilla, en este cilindro que tiene un papel, pues empieza a pintarle cómo va subiendo o cómo va la plumilla. Además, este cilindro gira con un sistema de relojería, o sea que va dando vueltas, va girando, de tal forma que puede grabar una gráfica de acuerdo a cómo estuvo. Cuando esta probeta se llena, llega el agua a esta altura y la misma presión hidrostática de esta altura, el sifón que está aquí se rompa y entonces vacía el agua de la probeta y entonces vuelve a caer este flotador hondo y vuelve a recibir agua, vuelve a subir. Si deja de llover, bueno, pues se queda en un cierto nivel. Entonces, esta gráfica podemos ver de esta manera. Aquí está la gráfica que se sacó de ese pluviógrafo. Entonces, aquí, sin llover, y de repente empezó a llover, y empezó a subir el flotador en la probeta, ¿sí? Y cuando llegó aquí a llenar, y entonces se vacía y se baja en vertical. Pero sigue lloviendo, pues entonces sigue subiendo otra vez, llega, se vuelve otra vez a bajar, sigue lloviendo, pues sigue graficando hacia arriba, llega hacia arriba, se llenó, vuelve a bajar, sigue lloviendo y se acaba la lluvia y entonces se va horizontal. Bien. Entonces la lluvia duró desde
hasta este punto, ¿sí? Esa lluvia, pues pudo haber durado 12 horas. Si yo junto este punto, puesto que es continuación de este punto, yo lo subo acá, pues voy a tener esta curva hacia acá arriba, este punto con el punto de acá arriba, y me va a dar más arriba, y luego junto este punto con este punto me va a dar más arriba, y entonces voy a obtener curva que tengo aquí. Entonces, esta curva ya me está mostrando la junta de todos los puntos, y entonces me va a dar la precipitación total. Duró, para este caso, 12 horas. ¿Sí? ¿Y cuántos milímetros fueron? Pues fueron más o menos 30. Si tuviéramos si tuviéramos esta gráfica en AutoCAD, pues a lo mejor podríamos aproximar a los 39 y fracción diera. Esa pues es la precipitación total, que duró la precipitación de 12 horas. Si nos fijamos en esta gráfica, en un tiempo muy corto, porque de aquí a mucho más corto que de aquí a acá, y también mucho más corto que de aquí a acá. Entonces, en este tiempo corto se llenó. Quiere decir que en este tiempo la intensidad de la lluvia fue muy grande. Y eso lo podemos notar también aquí. Aquí de este punto a este punto, que es un tiempo corto, tenemos un incremento de precipitación grande. ¿Sí? Eso nos permite, en un momento dado, si tuvimos en esa lluvia algún problema en la zona, ¿sí? Podemos detectar qué momento fue, puesto que esta fue la precipitación más intensa y que ocasionó posiblemente el problema. También podríamos ver, si dividimos esta gráfica, que es una curva, en una gráfica de barras, en donde podemos dividir esto en cada 2 horas, ¿sí? Como está aquí puesto cada 2 horas. Entonces yo determino cuál fue la precipitación aquí, que más o menos sería como el sí, y lo dibujo en esta gráfica. Aquí tengo 5 milímetros que duraron 2 horas. Después veo 2 horas y solo subió 3 milímetros más, o sea, aquí tenemos un 8, aquí tenemos un 5, pues son 3 milímetros más. Acá dibujamos 3 milímetros de 2 a 4 horas. Luego de 4 a 6 horas tenemos que de 4 subió mucho. Si aquí tenemos 8 milímetros y aquí tenemos 18 milímetros más o menos, entonces en mi gráfica yo tengo milímetros, ¿sí? Que es lo mismo que se tiene de 6 a 8, ¿sí? De 6 a 8 también tenemos más o menos, ¿no? Y así sucesivamente, pues vamos dibujando lo que tenemos de cada 2 horas. Profe, disculpe. El dietograma. Adelante. Yo, esto lo entendí bien, y también lo de la gráfica anterior, pero, por ejemplo, el tiempo de las 12 horas, ese no lo entendí muy bien. ¿Cómo sabemos que son 12 horas que llovió? Se suma nada más sumo los cuadritos que tengo, o sea, en la primera gráfica. En esa gráfica, aunque no va a coincidir con la otra, puesto que esta también la inventé, ¿sí?
O sea que sería 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya me faltó tiempo, ¿verdad? Porque todavía tenía un poquito más, casi 12 horas y 3 cuartos. ¿Sí? Pero se supone que de esta gráfica yo también, aparte de sacar los milímetros que llovieron, ¿sí? Y por eso obtengo en esta gráfica las 12 horas. Si yo hubiera hecho que exacta a esta, claro, aquí tendría todavía otra hora y esto llegaría todavía como a 3 cuartos de la otra, es lo que más o menos estoy viendo aquí, ¿sí? O sea, tengo todavía 1 hora adicional, pero no llega totalmente, sino queda como en punto 7 por ahí, más o menos, ¿no? No sé si eso te da la respuesta a tu pregunta. Sí, entendido, profe. Sí, no me coincidía. Muchas gracias, señores. Ok, de acuerdo. Bien, ahora, O sea, como para estar fuera de tu casa, no sé. los dietogramas de cualquier rango de número de horas. Yo aquí hice de cada 2 horas. Pero en este caso, como el tiempo son 12 horas, yo puedo dividirlo también en rangos de 4 horas. Pero tiene que dividir el rango un número de horas exactas. O sea, 12 horas es divisible entre 1 hora. O sea que yo podría hacer un dietograma hora, y con barros de cada hora, puesto que divide, 1 hora divide exactamente a 12 horas. Puedo dividirlo, en lo que también puedo dividirlo, o sea, tengo 6 tramos de 2 horas. Puedo dividirlo en tramos de 3 horas y entonces tendría divisiones. O sea que 12 horas es divisible entre 3. Puedo dividirlo en tramos de 4 horas como está aquí, puesto que es divisible entre 4. Puedo dividirlo en tramos de 6 horas, puesto que 12 es divisible entre 6. Y puedo dividirlo entre 12, es divisible entre 12. O sea, el dietograma lo puedo hacer en rangos de horas que yo quiera, siempre y cuando se divida exactamente el total de horas en tramos iguales. Esa es la condición. ¿Sí? Ahora, veíamos que esta era la zona de mayor intensidad. Pues bueno, en el dietograma también vemos que esta es la zona de mayor, que es el pico mayor. Aquí también lo vemos, que es el de mayor intensidad. Acá ya no, porque se reparte una parte acá y otra parte acá, y acá me emparejo. Pero en estos dos sí se nota en donde hubo la mayor intensidad de la lluvia, y por lo tanto es posible que si hubo problemas en la zona a causa de estos momentos de lluvia, ¿sí? Y entonces me puede dar el valor de la lluvia que ocasionó, y entonces yo ya sé que en esa zona y tengo 10 milímetros de lluvia de intensidad, milímetros por hora, de la intensidad, milímetros por hora. Entonces ya sé que esa precipitación me va a causar problemas. Entonces yo tengo que ver si mi drenaje solo me admite 8 milímetros por hora. Tengo que ver la manera de mejorarlo, de dar 10 o más milímetros por hora para que no
se me inunde o no tenga algún problema en la zona. Entonces, esa es una parte de esta curva masa y este dietograma. Pero además, este dietograma me va a servir para entender la infiltración. Eso lo veremos cuando veamos la infiltración, pero tenemos que entender No, pues está muy cabrón, mierda. cómo se formó el gueto, porque si no, a la hora de que entremos a la infiltración, nos vamos a perder. Entonces, espero que haya quedado claro cómo formó el guetograma. ¿Sí? Bien, no sé si haya alguna pregunta adicional a esta parte. Vamos a entrar a las variaciones de la precipitación y por el poco tiempo No, güey, pues que nos queda, solo puedo decir, 60. todos sabemos que la lluvia pues no cae igual en todos los sitios y entonces hay variaciones. En la República llega la humedad del mar, de los océanos, del Golfo de México, y conforme se va introduciendo en la República, en el continente, en la parte de tierra, pues aparte se va quedando la humedad, y cuando llega esa humedad a una distancia y a una altura que es una altura muy propicia por la humedad y por la temperatura, ahí se ocasiona de la precipitación de esa humedad. Un punto que es muy típico y que sirve como ejemplo de ese punto típico donde se precipita No conviene. la lluvia en el Orizaba. La zona de Orizaba sí está a una distancia y a una altura Que tú te la quieres rifar muy cabrón. sobre el nivel del mar, mira, o sea, llega suficiente humedad, pero además, por la influencia del pico de Orizaba, recibe vientos de tal forma que la humedad esa se precipita muy constantemente. O sea, de los 365 días, yo me atrevería a decir que cuando menos 300 son de lluvia. A veces lluvia intensa, a veces chipi chipi, pero al final de cuentas allí es muy común. A tal grado de que los habitantes de esa zona se avientan un chiste que dicen, sobre todo uno de turista o llega uno de nuevo y saben que es uno nuevo, nos dicen que allí en Orizaba solo existen zonas. Uno piensa pues que es de dos estaciones climáticas, y entonces dice la estación de lluvia y la estación de ferrocarril. Comúnmente allí pues siempre llueve, o sea que quiere decir que la mayor parte del tiempo hay lluvia, ¿sí? Bien, otra influencia que también tiene que ver con la cantidad de lluvia es cómo estén las pendientes, la orientación del terreno en la zona. Si el talud está en esta forma, pues reciben el agua de frente, ¿sí? Y entonces dan una mayor lluvia. A esta zona que reciben el viento y agua de frente se llama barlovento. Que esta zona de aquí
que reciben el agua, digamos, de espaldas, por decirlo así, o sea que viene la lluvia de este lado para acá, entonces se llama sotavento. Entonces va a haber mucho más agua, aunque la lluvia sea la misma, pero se agua en la zona de barlovento que en la zona de sotavento. Para poder evaluar esto, vamos a utilizar una expresión, pero ya se me acabó el tiempo. Eso lo veremos entonces para el próximo miércoles. Desgraciadamente este miércoles, pero bueno, para el próximo miércoles lo veremos. Entonces nos quedamos para ver cómo influye el sotavento, barlovento. ¿Sí? Bien, pues nos estamos viendo Adiós, profe, muchas la gracias. próxima semana. Hasta luego. Les pediría, como esto, Hasta luego, profe. Del carro, en la chingada. esta presentación está en el salón que se llama Hidrología 1331-14. Ahí pueden ver estos apuntes. Ajá, mínimo por lo Clave, menos hiciéramos un laptop, el cabrón. código de esta clase ya se los había Pero puesto, sí, pero ¿no? se los voy O sea, a volver